Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar este video haciendo una aclaración que es importante, porque el miércoles yo publiqué un video basándome en la traducción de Karatu de el live que tuvo Hobby con Jimin y Jungkook, que hablaron los tres por teléfono, y Karatu tuvo que retirar, de hecho, ese mismo video que yo les compartí, ella lo tuvo que retirar porque empezó a tener muchísimos reclamos de cómo estaba hecha la traducción. Ella en realidad creo que le había dado comprensión muy linda, porque una cosa también es traducir y otra darle comprensión a lo que los chicos estaban diciendo. Era una llamada que efectivamente, pues a lo mejor alguna palabra no se había comprendido de la manera correcta. Ahorita vamos a ver la aclaración que Karatu hizo, pero yo a mi vez pues también tengo la necesidad de hacer la misma aclaración porque yo me basé en su material y sigo pensando que lo que Karatu dijo era muy bonito, porque comentaba que Jimin quiso expresar, pues vivo la vida con Jungkook, o sea, refiriéndose a todo el tiempo, a que siempre están juntitos. Y bueno, la traducción que tanto le peleaban, porque realmente era una pelea casi que así al despoblado, era que querían que dijera que compartían el mismo dormitorio, ¿no? Entonces, bueno, Karatu hizo esta aclaración, ahorita mismo la vamos a ver juntas, y también vamos a dar una vuelta por mi cuenta de ex Twitter, porque han pasado muchas cosas. Filter está de aniversario, tenemos mucho arte, noticias y curiosidades, así que si les parece bien, bueno, pues vamos a comenzar de inmediato. Primero, sí, quiero leer lo que ella compartió en sus redes sociales. Entonces a partir de este momento vamos a ver exactamente lo mismo ustedes y yo. Karatu puso un comunicado que decía: debido al hate masivo hacia Jimin, eliminé los videos del live de Hobby. La comunidad que hemos construido en mis redes sociales siempre ha estado llena de respeto y amor hacia los chicos, así que no se permitirá ningún tipo de malos comentarios hacia ninguno de los miembros. Pronto volveré recargada con más videos lindos para las personas que me apoyan. Ella en un principio, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento dijo yo me equivoqué. O sea, el punto era lo que ella necesitaba, digamos, como que aclararnos, tenía que ver directamente con el hecho de que estaban atacando a Jimin. Pero hubo otra cuestión, y eso lo supe porque pues también siguiéndola, muchas fans de Jimin y Jungkook, Jikocas, y empezaron a decirle que estaba mal hecha la traducción y que la quitara y que la corrigiera, donde pues ella tuvo que retirar esta traducción. Ahora, así como ella lo explica, pues es todavía un poco más frío el asunto, porque es, bueno, pues sí, vivimos en el mismo lugar, ¿no? Prácticamente, así como, no hay nada más, o sea, hasta ahí llegamos, ¿no? Tuvo que hacerlo de esta manera porque le estaban exigiendo que dijera la palabra dormitorio. O sea, era una cosa que no me la dejaban en paz si ella no decía la palabra dormitorio. Entonces, llegados hasta estos extremos, ¿verdad? Pues ella, digamos que de alguna manera para complacer al público, pues dice, ok, dice esto entonces, ¿no? Ya que ustedes requieren que lo aclare así tal cual con pelos y señas, bueno, pues así va a ser. Si se fijan, en ningún momento ella en realidad dijo, ay, porque miren, es que yo estoy equivocada. Ella dijo, en realidad sigue significando lo mismo. Pero de la manera, creo, en la que ella lo había dicho, por alguna manera era como más poética, más bonita. Pero bueno, ya hecho esta aclaración, ahora sí, si les parece, vamos a ir directamente a lo que es mi cuenta de ex Twitter para que veamos todas las cosas bonitas que se han estado publicando durante las últimas horas. Vamos a comenzar ahorita. Es que tengo que esperarme a que se inicie la aplicación. Ahí va, 3, 2, 1. Y a partir de este momento ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo. Empezamos con mi portada de Boys We Love, que pues gracias a ustedes ya también somos 612 seguidores aquí. Muchas gracias, porque creo que cuando comencé éramos como 100. O sea que hemos ido creciendo. Tenemos, ya saben, mis momentos favoritos de Jimin y Jungkook, estos en los que él siempre está sonriendo cuando ve a Jimin, que son así como que de mi colección. Hoy sacó esta artista maravillosa esta colección que dice íntimos, y está muy bonito el arte. De hecho ya lo pueden encontrar en Domina,
porque ya lo coloqué ahí. Y tenemos estos momentos de Are You Sure que son súper bonitos. Aquí cuando se están tocando los piecitos. Recordarán que ayer en la petición que me hizo una de ustedes, Be Kind, que lo puse en las cartas de tarot, hablábamos de estos momentos que tiene Jimin y Jungkook, donde pues sigue mucho a Jimin, y les platicaba de hacer esto, ¿no? De entrelazar los dedos con alguien. Es realmente un gesto muy muy íntimo y ellos suelen hacerlo. Y el que se toquen sus piecitos, bueno, ya ni les digo. Aquí, por ejemplo, otra vez tenemos como las manos entrelazadas. A veces es distinto, ¿no? A veces es como sujetarse así, pero igual, cuando, y sí lo han hecho este movimiento, pues significa una confianza realmente muy grande entre ellos y una fuerza muy importante. Y aquí esta artista pues nos hace el acercamiento justamente a sus manitas haciendo esto. Y cómo se abrazan sus pulgares, ¿no? Eso es muy lindo porque demuestra fuerza. Estaban nerviosos. Pero este arte está súper precioso. La verdad que sí, era importante analizarlo porque ella le da por nombre justamente, pues eso, intimidad, íntimos, ¿no? Qué bonito. También, bueno, dice cuties. Ay, se ven tan bonitos y tenemos estos videos del pasado que, bueno, siempre es lindo volver a ver todo lo que los chicos hacen. Y ahora sí, que es mi momento estelar del día, porque Filter está de cumpleaños. Esta maravillosa canción cumple 5 años. De hecho, lo hizo el día de ayer, entre ayer y hoy. Ya saben que con las fechas coreanas siempre es una confusión. Entonces tenemos este video detrás de escenas de Jimin cuando se estaba preparando ya prácticamente en el escenario. Y como pues también tenemos a Jungkook, como Jungkook observó también pero muy concienzudamente todo lo que Jimin estaba haciendo. Recordemos que la coreografía de Filter tiene algo tan espectacular que creo que ha conquistado a todo mundo. Y ya saben a qué parte hablo, o sea, cuando él de repente abre las piernas y pues sí, de alguna manera coloca su mano entre su entrepierna y hace ese movimiento, bueno, es que todos desmayábamos ahí. Entonces tenemos aquí a Jungkook observando justamente lo que estaba haciendo Jimin. Pero tampoco podemos olvidar que es el aniversario de la canción My Time, que era la de Jungkook. Entonces, pues es un aniversario feliz que si ustedes también tuvieron la oportunidad de ir al cine a ver justamente este ciclo que nos puso Hype, donde puso varios conciertos de los chicos y donde cortaron los solos, bueno, entonces ustedes ya saben la importancia que tiene cuando podemos pues ver estos momentos de ellos. Es así como que maravillosa. Luego aquí dice su cabellito, su nariz y pues ahora sí que toda la cara de Jungkook, su mandíbula toda así. ¡Qué bonito! Ahí se ve bien lindo, se ve tan natural y tan bello siempre. Y bueno, dice, ¿cómo después de una década todavía puede hacer Jungkook hacer que Jimin se ponga así todo rojito y se ponga tímido? Es el poder que tienen uno sobre el otro, la energía tan grande que manejan. Miren, ya independientemente de que los tratemos como una pareja romántica o no, que ayer que estuvimos haciendo la lectura de tarot, muchos de ustedes me respondieron algo que realmente me llegó al alma, que decía, bueno, ¿saben qué? Como es muy difícil que ellos puedan aceptar algo porque de verdad la comunidad entera se les viene encima, porque hay algo que también yo descubrí, hay de repente una, pues sí, división dentro del mismo fandom que ya está tan dividido. Por ejemplo, en las que amamos el Jikook, de repente también estamos un poco entre moderadas y las que son extremistas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de estas fan extremistas, muchas fueron las que atacaron a Karatu, por decirles algo. Entonces, también esa parte cree que están haciendo algo muy positivo y están ayudando a Jimin y Jungkook, pero no, porque en cualquier momento también te pueden empezar a atacar a ti, a ti misma, Jikoka. Entonces, eso hace que sea muy complicado cada vez más. Pero de alguna manera las que digamos somos moderadas estamos de acuerdo en vivir la relación de Jimin y Jungkook con lo que ellos nos den. Y si algún día se sabe que son algo más, pues claro que lo vamos a festejar, pero también comprendemos que es muy difícil decirlo porque unos dirán, bueno, sí, pero es que hay muchísimas jikokas en el mundo y nos vamos a poner muy felices. Sí, pero los extremos nunca son buenos para ninguno de los dos lados. Entonces, por un lado está, pues, las personas que probablemente no lo van a aceptar contra las que probablemente sí van a estar de acuerdo, y entonces inmersos en eso están Jimin y Jungkook, y díganme ustedes qué necesidad tienen. Yo les voy a decir, ninguna. Entonces ellos nos van a dar siempre lo que nos quieran dar, cuando nos lo quieran dar, porque nos lo quieran dar, y nosotros vamos a tener que aprender a vivir con eso, porque es tan fuerte, insisto, es como lo que le pasó a Karatu. Karatu había dicho algo tan lindo en su traducción, decía, es que sí, porque prácticamente te hace entender, es que Jungkook es parte de mi vida.
Ah, no, tenía que decir, es que estamos en el mismo dormitorio. Ya ves que dice, bueno, ¿saben qué? Si lo traducen así, tal cual, estamos en la misma vivienda, ya, o sea, va más fácil. Porque es el mismo edificio donde vivimos y compartimos. O sea, le quitaron el encanto porque tenían que tener razón. Y esa parte siempre es como un poquito dura, creo yo, ¿no? Tenemos que tener la razón en absolutamente todo. Ahora, esto la verdad es que me gustó mucho. Son estas curiosidades de Jimin y Jungkook que la verdad me encanta compartirles porque yo no las sé y sigo aprendiendo mucho de la cultura coreana, que tiene muchas cosas que también están muy arraigadas en la cultura japonesa, debo de decirles, porque son dos países que han compartido muchísimo, mucha historia y historia pesada. Pero bueno, aquí dice, en algún momento dejaré de lado mi fijación en el hecho de que Jungkook tenía esa pulsera de plata de la colección de su amigo y tatuador Paul C. Y luego la tuvo Jimin. Y es que aquí nos pone inclusive la fotografía y nos muestra, ya sé que claro que por supuesto que los dos pueden tener uno, porque los dos han estado con Pollick, es que depende cómo lo digan, Paul C. o Pollick, el tatuador de estos dos. Y que él también vende una serie de pues accesorios y cosas bonitas que ambos han lucido. Pero si existiera la posibilidad de que los dos, digamos, compartieran los accesorios hasta el grado que sabemos que puede ser, hay una tradición muy bonita en Corea del Sur, que es el Día de la Plata, que se celebra el 14 de julio, donde dice que es un día donde las parejas intercambian accesorios de plata como anillos o collares, como un símbolo, y además que los compromete con promesas para el futuro. Entonces dice, esencialmente es un día que representa lo sólida que es su relación con este gesto de amor que tiene que ver con la plata. Entonces, esto es un comentario que pone, también pone la foto para pues mostrarnos, ¿no? Cómo está, digamos, es el mismo accesorio. Y también recordemos que en algún punto, ¿recuerdan cuando Jimin estuvo haciendo brazaletes? Que hizo 2 brazaletes nada más, no hizo 7, ¿verdad? Hizo 2. Bueno, el chiste es que todas estas cosas me las recuerdan de repente, ya saben que una luego anda divagando y yo así de, bueno, pues ya tengo que dejar de hacer esto porque... Bueno, pues seguimos viendo curiosidades de ellos, que ya saben que me encanta siempre compartir con ustedes estos momentos. La diferencia es que aquí podemos como que reaccionar un poquito cuando pues obviamente podemos verlo juntitas, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí este video, vamos a ver rápidamente lo que nos ponen en la traducción, porque ya ven que hay que tener cuidado con las traducciones. Jungkook dice, tu confianza era algo más, mientras frota la espalda de Jimin para consolarlo porque se sentía un poco tímido. A veces a Jimin también tiene sus momentos, y miren, aquí tenemos justo cuando lo acaricia, todos estos momentos que luego ustedes me dicen, bueno, vamos a poner más acerca de cómo Jungkook es el que generalmente también se acerca a Jimin y lo está buscando y siempre intenta ponerle atención y saber todo lo que le está pasando, pues porque lo quiere, porque le interesa, es una persona con la que lleva muchísimos años trabajando y pues es como que hasta cierto punto normal, ¿no? Creo yo. Jimin Revolution comparte. El anuncio de recompensa de Jimin de los premios Move It 2024 se está transmitiendo como un spot en la parte superior de los taxis. Del 17 de febrero al 2 de marzo, durante 2 semanas estará funcionando. De las 5 de la tarde a las 2 de la mañana en las áreas de Gangnam, Hyundai. ¡Qué lindo! Me da mucha alegría, ¡qué padre! O sea, ese es el amor de las fans. Ahora, esta artista que también ya la conocemos, estuvo compartiendo, digamos, versiones tanto de Jimin y Jungkook, como si estuvieran dentro de diferentes tipos de animaciones. Por ejemplo, tenemos Studio Ghibli, tenemos pues varios clásicos, tenemos Cardcaptor Sakura, las chicas superpoderosas, bueno, los chicos superpoderosos, cómo se vería Jungkook. También tenemos por acá, es que tienen Conan, bueno, tienen así uno como también tipo Sailor Moon, pero también lo hizo pues con Jimin, ¿no? Entonces correspondían, digamos, un poco las parejitas. Qué bonitas se ven, ¿no? Sus versiones así todas lindas, todas bellas, todas hechas obviamente basadas, les digo, en animaciones japonesas o el anime, pero le quedan muy lindas. La verdad es que hizo un trabajo excelente. Algunas se corresponden, otras no, pero sí quiso hacer así como que esto muy interesante. Y pues sí, a partir de hoy ya está completo el 80% del servicio de los chicos. Ahora sí, confirmadísimo, y nos queda 20% más por ir. Así que son buenas noticias. Aquí esto se lo volví a poner porque era importante. Estuvo esto de verdad, era una pelea y una carnicería que tenía que decir.
es que nosotros compartimos la misma habitación, que era lo que peleaban tanto las Jikokkas, que se supiera y se dijera que lo que Jimin había dicho en la traducción era que estaban en la misma habitación. Y bueno, pues eso ya les digo, casi arde Troya otra vez. Entre noticias, las acciones de HYBE están subiendo. Esto porque fíjense que RM comienza la cuenta regresiva mundial. Dice, en la tarde del día 20, RM publicó en su cuenta de redes sociales una foto en la que se mostraba el número actual de días restantes en el servicio militar. Y de inmediato, pero así de inmediato, pues ya vemos que alguien se beneficia, es la empresa de los chicos, pero así, subieron las acciones y eso que todavía no regresan. Tenemos arte bonito de Jungkook, aquí mordiendo la cuchara. ¡Ay, qué bonito! Y también este conejo que aquí, sí he de serle sincera, creo que lo puse porque me intimidó. Me da miedo este conejo, me mira de una manera que no sé cómo me hace sentir. Dice, ay, este fue un movimiento tan increíble de parte de Jimin. No, es que cuando Jimin hace las cosas, siempre es increíble absolutamente todo lo que hace. Si vamos a hablar de la manera tan hermosa en la que Jimin ejecuta la coreografía de Serendipity, otro de nuestros superclásicos, y aquí lo tenemos en el salón de ensayo y cuando lo estaba pues prácticamente haciendo en el escenario durante los conciertos, otro de esos momentos increíbles de Jimin. Y aquí tenemos, pues sí, festejando que es Filter. Dice, ¿cómo lo disfrutaba Jungkook cuando lo está observando? Es que sí, fue increíble, la verdad. O sea, tenemos que decir algo, es que este momento es de lo más increíble. Y cómo está bailando mientras lo estaba viendo, no, es que sí, te pasaste, Jimin. Con todas las de la ley. Fuiste, te serviste y te lo comiste. Ahora sí que maravillosísimo video. Y tenemos varios, por ejemplo, otro más de Jungkook sacando fotografías de Jimin. Porque pues le encanta hacerlo, o sea, ¿por qué no lo iba a hacer? Si yo estuviera, a ver, miren, piénsenlo, si ustedes fueran compañeras de vida de Jimin, en el grupo como están ahorita en el ejército, ¿no tomarían acaso todas las fotos posibles? Pero lo maravilloso de este video es cómo él está entretenido. Ahorita me encantó cómo quita un corazoncito y pone los suyos detrás de Jimin. Este tipo de abrazo también se siente tan cálido de parte de los dos. Es que es precioso. Cómo lo abrazas y Jimin es muy bonito. Este video tiene cosas muy lindas que podríamos observar y hacer 1000 anotaciones. De hecho, les recuerdo que a partir de ahora ustedes también ya pueden solicitarme cosas. Pueden pedirme que haga, pues no sé, videos con sus temas favoritos o algo que quieran que analicemos específicamente. Aquí le está dando un beso en el cuello, o sea, no finjan. Y ya sabemos que Jimin sí lo hace, porque también aquella vez que se veía mordido, yo sé que ustedes tienen esa misma duda que yo. Cuando tú muerdes a alguien, generalmente se marcan los dientes, si es que es mordida. Pero cuando tú chupas algo así, que lo jalas, entonces es cuando se hacen esos como, pues moretones tan particulares en el cuello. Y yo así de, es que no quiero hablar mal de nadie, pero son chupetones. ¿Quién no le hicieron un chupetón y tú te querías? Decías, santo Dios, ¿cómo lo voy a tapar? Me van a descubrir todo el mundo lo que ando haciendo. En fin, este otro arte también es muy lindo porque tenemos a Jimin y Jungkook y la descripción que le ponen en el arte también ya está disponible en Domina por si ustedes quieren ir a bajarlo. Es la siguiente. Y dice, el vendedor ambulante de bocadillos de invierno de Cookmin está abierto. Creo que se refiere obviamente a que tienen como un puestecito de comida y como los dos están muy tapaditos porque hace frío. Hay que recordar que en realidad todavía nos queda pues prácticamente un mes de invierno, aunque no sé en sus países cómo están, pero en México ya se empieza a sentir como muy diferente. Vamos a hacer una actividad, de hecho al ratito la voy a publicar para que estén muy atentas. Les voy a poner varios nombres de fanfictions que están dedicados al Jikook y quiero que ustedes me ayuden a votar por cuál voy a leer y cuál les voy a reseñar. Eso ya en un ratito más va a pasar. Esta fotografía la verdad es que me enloqueció así, yo por favor. Y fíjense qué bonito. Felicidades a Jimin y Jungkook porque cada uno está, uno en el lugar número 6 y el otro en el lugar número 11. Es lo que tiene que ver con la reputación de marcas. Jimin está en el 6 y Jungkook en el 11. Habíamos hablado de Jimin,
pero me dio mucho gusto ver que también Jungkook está presente en esta lista. Ay, este arte bonito, lo acabamos de ver. Este está basado en Crayon Shin-chan. ¿Se acuerdan que ahorita vimos justamente esto? Que tenía que ver con Jimin, digamos, en diferentes universos de anime, y se veía bien bonito. Crayon Shin-chan es muy tierno. Y se recuerda este momento como uno de mis favoritos. Primero la fotografía y luego sale el video de ellos dos antes de tomarse la fotografía, ¿no? Esos momentos Jikook, que le digo que creo que si las entrevistara todas tenemos un momento que nos ha marcado y nos ha dejado así como que para siempre recordando cómo nos sentimos cuando lo vimos. El anuncio de recompensa de Jimin, quien ganó en la categoría Best Song en los Mega Champ Awards, organizados conjuntamente por Idol Champ y Celeb Champ, ha sido colocado en la señalización digital de la estación Hongdae Ikpu. Que esto realmente está muy padre porque ellos no invierten un centavo, pero la gente todo el tiempo los está viendo. Ya los veíamos arriba de los taxis y ahora aquí también en la estación. O sea, son premios que yo creo que sí son muy, pero muy, muy valorados. Sí, he de decirles. Aquí este es un hilo donde dice, bueno, si ellos tuvieran la necesidad realmente de hacer fanservice, porque es algo de lo que también hablamos todo el tiempo. Sí, ¿cómo podría ser que 10, 11, 12 años después todavía siguieran haciendo fanservice? Ya hemos discutido que por el dinero no podría ser, porque pues la verdad, no da ni mucho, nada que ver. A ver, perdónenme, se me pasó este arte bonito de Jimin y Jungkook en Are You Sure. Aquí están los datos de su preciosa artista. Y también este otro arte que justamente ahorita estoy viendo, Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Y aquí los tenemos a los dos justamente con el uniforme. Ay, qué bonito se ve. Se ve precioso. Si ustedes han visto esa serie, si no la han visto, por el amor de Dios, véanla. Les prometo que es preciosa. Y dice, bueno, vamos a hablar de esta clase de cosas que hace Jimin y Jungkook. Si llama Hobby, ¿con quién está Jimin? Pues con Jungkook. Si llama Nam, ¿con quién está Jimin? Pues sí, con Jungkook. Si llama también Jin, las dos veces, a cualquiera de los dos que le hable, aquí nos ponen una cuando estaba dentro del servicio y cuando estaba moviéndose en un auto. ¿Con quién estaba Jimin? Pues sí, con Jungkook. Dice, el momento en que Tae va a la habitación de Jimin, ¿y quién le abre la puerta? Pues sí, Jungkook. ¿Y qué dijo en ese momento Tae? Pues yo pensé que era la habitación de Jungkook porque él me abrió la puerta. O sea, estas son esa clase de cosas que luego hacen las fans para analizar este arte que ya está completo en Patreon. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta ver a Jimin con ropa que sea como muy femenina, por así decirlo. Pero créanme que también hay a las que pues amamos el arte tal cual es. Y a mí me gusta ver a Jimin en todas sus formas. Luego salen cada cosa más interesante y bonita. Este otro arte hecho como con píxeles también de Are You Sure de Jimin y Jungkook, que si ustedes cierran los ojitos así lo van a ver mucho mejor. Este otro arte que también dice terapia. Y tenemos este abrazo que está bastante interesante. ¿Qué le están agarrando ahí a Jungkook? Quiero yo saber. Luego tenemos este otro arte de Madol que también le quedó precioso. Madol cada vez que hace arte la veo como mejora. Qué bárbara, es que es buenísima. También tenemos aquí a Sona Mood, que nos regala este arte muy bonito de Jimin y Jungkook. Ay, se cuidó mucho. Le quedó súper tierno. Esta otra artista que también siempre la comentamos porque hace estas decoraciones tan lindas, como si estuviera decorando photocards. Así se me figura, se me hace muy linda. ¿Cómo van nuestras cuentas? Bueno, pues aprovechando que pasamos por aquí, pues sí, 119 días para el regreso de Yoongi, 108 para el regreso de Tae y de Nam y 109 para el regreso de Jimin y Jungkook, así que cada vez nos falta menos para tener estos 5 hermosos de regreso. Arte de Magdani, que siempre también es una diosa. Y yo creo que con esto voy a cerrar mi video del día de hoy porque me puedo seguir, créanme, o sea, yo tengo aquí para aventar hacia arriba momentos de Jimin y Jungkook. Los colecciono, pero son muy importantes para mí. Miren, esta noticia, para que vean que no solo doy de Jimin, es interesante porque dice que tanto Jungkook como Harry Styles son los únicos artistas en la historia que han estado rankeados en el IFPI en su lista anual de álbumes más grandes y también en lo que tiene que ver con las canciones. Dice que ellos son los únicos que lo han logrado tanto como solistas como
en grupo. O sea, eso habla del impacto que tienen estos dos seres humanos preciosísimos. Y bueno, como les decía, pues así me puedo seguir, ¿no? Este es el momento del ramen, que bueno, ahora ya sabemos que se debe de decir, me enseñas a tu gato y van cambiando, ¿no? Dice, estas fotos que toma Nam a Jimin hace 8 años con su cabello rosa. Gracias, Nam, por estas preciosas fotos. Dice, Jungkook baby, y sigue siendo un bebé, no crean, ¿eh? Y ya, yo que sé, tendría cuidado con decirles a Jungkook porque se ve que a ella no le gusta. Este arte también precioso que crea esta artista celebrando que ya tiene 700 seguidores. Me identifiqué tanto con ella porque yo todavía no llego a los 700 y dije, ay, gracias, regaló un arte precioso. Y bueno, pues ahora sí, viendo un poco lo que está en el feed, pues continuamos para despedirnos de la transmisión del día de hoy. Agradecerles como siempre a los miembros del canal que forman parte de nuestra familia. También pues agradecerles a todos esos colaboradores maravillosos que dejan sus puntos de vista. Muchísimas gracias por todo lo que nos comparten en sus comentarios. Créanme que yo los valoro mucho y si ustedes apenas están cayendo aquí por primera vez, bueno, pues espero que se la pasen bien con nosotros. Vamos a aprovechar este hermosísimo dibujo de Neoru para decirnos adiós por el día de hoy. Es viernes, espero traerles este fin de semana más cositas bonitas. Y mientras tanto, pues les pido que le den like a este video, que comenten, que lo compartan. Y si no están todavía suscritos al canal, pues que se suscriban. Mi nombre es Bel Romani y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. ¡Mua!